Yo voy a dividir mi presentación en 4 partes principales. 3 de ellas son, digámoslo así, así me gano yo la vida, entonces me toca echarlas una y otra vez. Voy a hablar un poco del crecimiento económico, los temas que ha tocado el doctor Javier me parecen muy importantes, mostrarles algunas cifras vistas y descompuestas de otra manera y mostrarles las perspectivas que estamos viendo en Colombia para este año. Segundo, ha habido una evolución reciente del sector externo colombiano que ha generado mucho debate, mucha preocupación, mucha discusión. Yo quisiera también presentar las cifras de otra manera y enriquecer o buscar por lo menos enriquecer el debate sobre nuestro sector externo y sobre las potenciales vulnerabilidades que tiene ese sector de nuestra economía. Tercer lugar, las cifras fiscales, mostrarles otra manera de ver las cifras fiscales y la evolución más reciente de ellas, con una manera alternativa de presentarles los resultados y su relación con el mediano plazo, para después terminar en las 2 reflexiones principales que estamos en este momento llevando a cabo en el gobierno en torno a la dinámica del sector asegurador y los tipos de cambios regulatorios que vienen de 2 fuentes, y quiero en esa última parte explicar exactamente a qué me refiero. El crecimiento económico en Colombia ha estado caracterizado por una dinámica que hemos denominado de rebote de una situación muy mala. Tuvimos desde el año 2015 un periodo muy flojo en la economía, creciendo muy por debajo de lo que necesitamos crecer, por lo menos para mantener las tasas de desempleo constantes, y finalmente estamos rebotando. Aquí ven ustedes un comparativo internacional con respecto a lo que sucedió en el segundo trimestre del año. Ustedes ven el lado izquierdo, ven los países que en términos marginales, por decirlo así, en el segundo trimestre del año 2019, cómo es el ritmo anual de crecimiento de las diferentes economías. Tenemos, por ejemplo, un promedio de crecimiento del 2, algo superior al 2% en América Latina, y en la muestra de países esto es un ejercicio que se ilustró en la última revista El Economist, en la del 26 de septiembre, y Colombia aparece ahí como un país que está rebotando ciertamente mucho más, de manera mucho más favorable, tiene un crecimiento anualizado del 5.6%. Que se compara muy favorablemente con el resto de nuestra región y con la muestra de países que están en el ejercicio que hicieron en el Economist y que aquí se retoma. Y es un proceso de crecimiento que, si ustedes miran el primer semestre del año, es un crecimiento bastante generalizado, salvo un problema que tenemos en el sector de la construcción, que ha sido diagnosticado y que ha sido visto como un problema temporal, como un problema de acumulación de inventarios y como ciclo natural en este tipo de sectores, y que se tiene que ir desenvolviendo. El resto de la economía está creciendo de manera satisfactoria, está rebotando de manera satisfactoria más que creciendo de manera satisfactoria. De tal manera que nosotros estamos esperando que eso se mantenga y que se mantenga hacia el final del año basado en la dinámica del sector privado. Pensamos que la suma de inversión más consumo privado, que ya está creciendo de hecho por encima del 5%, se mantenga creciendo en los alrededores del 5%. El ajuste fiscal va a llevar a que en el tema del gasto público y del push, digamos, del impulso fiscal, se va a disminuir, pero esa es la manera como lo estamos viendo, y lo estamos viendo por una razón muy sencilla que se diagnosticó, se discutió, inclusive aquí el año pasado en este importante foro se planteó el tema, y es la reducción que teníamos que tener del costo de usar capital en Colombia. El diagnóstico que tenemos es el costo de usar capital en Colombia es muy alto inicialmente, había que reducirlo, se redujo no todo lo que hubiéramos querido, pero se le dio un golpe de 12 puntos porcentuales en promedio, y esa es la razón por la cual estamos proyectando lo que queremos proyectar. Y los mercados han sido receptivos. Los mercados han recibido los datos colombianos de esta manera. Aquí tenemos la curva de rendimientos en el comienzos del año y la curva de rendimientos última observada, y uno ve el movimiento hacia la derecha de la curva de rendimientos. Quiere decir que las percepciones de riesgo, los descuentos intertemporales que están forzando a hacer los proyectos de inversión están disminuyendo, y ha sido así a lo largo de todos los plazos que estamos examinando ahí a lo largo de esa curva. Quiero terminar esta primera parte
alertando, eso sí, sobre algo que el doctor Javier mencionaba, la inseguridad jurídica. Nosotros en este mismo instante estamos sometidos a una enorme inestabilidad jurídica porque un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de la República, cuya discusión fue ampliamente documentada por los secretarios generales de una y de otra Cámara legislativa, y fueron suscritos como aprobados desde el punto de vista de fe pública. Son notarios públicos estos secretarios dando fe que el trámite había sido el adecuado. Han sido cuestionados y está sometido en este momento a discusión la viabilidad de tener esa reforma, ley de financiamiento. Si eso se cae, nosotros ya hicimos el ejercicio, somos latinos, entonces tenemos que hacer estos ejercicios. Si todo se cae, ¿qué pasa? Nos entretiene eso y estos son los resultados. Nosotros creemos lo siguiente. Primero, es muy difícil, si se cae toda una normativa de tipo tributario, que la gente vuelva a confiar en la siguiente. Es decir, la gente que piensa que es que se cae una iniciativa tributaria por primera vez en la historia, después de haber sido certificado el proceso como el perfectamente adecuado, si eso se cae, yo no creo que la gente vuelva a creer en ninguna iniciativa tributaria, que ninguna iniciativa tributaria sea sostenible o aguante los embates de la inseguridad jurídica. Por lo tanto, simulamos un efecto permanente en los flujos de inversión y un efecto permanente en los flujos en el crecimiento económico. Y este gráfico que está ahí mide dos cosas: los efectos sobre el crecimiento económico dividido en esos dos componentes, el efecto de la pérdida de credibilidad en las instituciones, que nosotros calculamos con base en ejercicios de simulación de episodios de pérdidas de grados de inversión, o digamos con choques que afectan la dinámica de mediano plazo en varios países de nuestra región y de otras regiones, y llegamos a la conclusión de que habría un efecto equivalente a una suba de 109 puntos básicos en el riesgo país, aproximadamente, y de tipo permanente. Simulando eso dentro de las proyecciones, decimos hay un efecto permanente derivado de ese incremento en el riesgo país o esa pérdida de confianza inversionista. Y el lado azul es simplemente el efecto de desmontar los efectos que tiene la específica reforma ley de financiamiento que estamos simulando como que no fuera viable constitucionalmente o que fuera declarada inconstitucional. ¿Qué efectos directos tendría esa misma reforma? Entonces se descompone en dos grandes componentes, un componente permanente y un componente derivado de la misma reforma, de tal manera que si llega y dice algún creativo, no, lo único que tienen que hacer es ir al Congreso otra vez con otra reforma, le decimos sí. Eso no va a solucionar el problema permanente y el problema temporal tendremos que estudiarlo. ¿Qué tipo de reforma es la que se lograría hacer? Esta reforma que se pasó en diciembre tiene unas iniciativas supremamente importantes en términos estructurales para el país. No solamente la reducción del costo de uso de capital, sino la introducción del IVA plurifásico en el caso de empresas con amplias redes de distribución, unido al régimen simple de tributación, que ya llevan 9.000 empresas inscritas en el régimen simple. Esto es formalización, esto es vinculación a la modernidad, como estaba hablando el doctor Javier en su presentación. Esos son los esfuerzos concretos que están metidos ahí y que serían echados para atrás. Entonces, el tipo de reformas y el tipo de ajuste estructural que eventualmente se podría hacer, toca estudiarlo para ver cuál parte de su partecita azul podríamos recuperar y cuál no podríamos recuperar. La parte roja sí son los efectos permanentes. Sector externo, me parece que el gran tema es pues los vientos en contra que tenemos. Los vientos en contra han llevado a una permanente revisión hacia abajo de los pronósticos de crecimiento global. Ahí ustedes ven varios familias de a 3 columnas. El punto de fondo es que a más hacia la derecha es un pronóstico más reciente. En medida que va pasando el tiempo, los pronósticos se van volviendo más y más pesimistas para diversas partes del mundo. Y nosotros aquí en Colombia tenemos un incremento en ese contexto adverso, un deterioro de nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos, que ha encendido alarmas y que hay toda clase de discusiones sobre eso. Y el tamaño de nuestro déficit de cuenta corriente es como un punto más grande del que era en el año 2017, donde pasamos de 3,3 a más o menos un 4,3% estimado para este año, y ese incremento llama la atención, llama las alarmas y la gente piensa o supone
que en la medida en que el déficit de cuenta corriente es simplemente plata que estamos pidiendo prestada al resto del mundo, cuando el resto del mundo nos diga ya no le presto más, vamos a sufrir un ajuste, una necesidad de recortar los gastos muy rápidamente con unos efectos recesivos que ya vimos esa película en Colombia y en América Latina ni se diga, ya vamos digamos en la versión 7 de la película, vamos en ajuste de balanza de pagos 7. En Colombia tuvimos una a finales de los 90 y aquí les quiero recordar exactamente qué fue lo que pasó. Nosotros en el año 1997 teníamos un déficit de cuenta corriente del orden de 4 puntos del PIB y en el año 99 ya teníamos un superávit, o sea, el resto del mundo nos dejó de prestar y nos empezó a pedir que nosotros le hiciéramos transferencias de recursos. Es un superávit en la cuenta corriente, le estamos prestando al resto del mundo en el año 99. Ese fue el tamaño del ajuste. Fue un ajuste de menos 4 a algo así como más 2, quiere decir un ajuste de 6 puntos del PIB. El sector público no ajustó absolutamente nada, entonces el sector privado fue el que se llevó todo eso. Es decir, el tamaño del ajuste del sector privado fue del orden de 10 puntos del PIB. Fue nuestra recesión más profunda desde los años 30. Sin embargo, hay una diferencia que uno salta a la vista y es que ese déficit de cuenta corriente era principalmente un déficit comercial, es decir, un déficit de exportaciones e importaciones. Y esa es la línea azul que ustedes ven ahí, la línea roja es la parte factorial, es decir, lo que los inversionistas extranjeros, bien sean en renta fija o bien sea en capital, quieren en la manera de dividendos o de pago de intereses repatriar. Entonces esa parte factorial es la parte rojita. La parte rojita, como ustedes ven a finales de los 90, fue relativamente estable. La que sufrió un gran ajuste fue la parte azul, la parte de cuenta corriente. La parte factorial no tuvo ese comportamiento. En esta ocasión tenemos un gran componente de rentas factoriales. Claro, la inversión extranjera directa ha sido gigantesca en los últimos años. El incremento del tamaño de la participación extranjera en nuestros mercados de renta fija, por ejemplo, en el mercado de TES ya son el 25% de todas las inversiones, habiendo sido cero en aquella otra época, pues hace que la renta factorial sea el gran componente. Y eso tiene una diferencia muy grande con respecto a los episodios de crisis y de dificultad de la balanza de pagos, que son los que tanto preocupan. Y eso se ve en este gráfico. En este gráfico tenemos, si nos movemos de izquierda a derecha, nos vamos moviendo en el tiempo. Y ahí tenemos un área roja, un rectángulo medio rojito, y ese rectángulo medio rojito es lo que pasa en el momento de la crisis de balanza de pagos. La crisis de balanza de pagos ocurre en el momento T, en el año T, por decirlo de alguna manera. Un año antes había un gran déficit de cuenta corriente, esa es la línea azul que está en la parte de abajo, y la parte azul clara es la parte de cuenta corriente, la parte de la cuenta corriente que es el balance comercial. La renta factorial es la línea verde, que como ustedes ven a lo largo de todo el episodio de crisis, aquí gráfico 33 episodios de crisis distintos, es supremamente estable. Lo mismo que las transferencias de los colombianos en el resto del mundo, de los ciudadanos de X país en el resto del mundo son tremendamente estables. Son las dos líneas prácticamente horizontales que ven ahí. Y todo el ajuste se produce por la parte distinta de esa dentro de la cuenta corriente. Entonces, Entonces, la conclusión es cierto, se ha aumentado la cuenta corriente, la manera como se está comportando la cuenta corriente no es la manera como se anticipa una crisis de balanza de pagos tradicional, por lo menos en esos 33 episodios, es muy distinto a lo que pasó a finales de la década de los 90. Y aparte de eso, la composición del déficit de cuenta corriente tiene en su componente comercial una explicación muy clara. Estamos importando mucha maquinaria y equipo. Y estamos importando mucha maquinaria y equipo, creciendo esas importaciones del orden del 10%, mientras que la economía internacional está muy estancada y nuestras exportaciones, que son la línea roja, la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones, mientras que la línea azul son las importaciones mundiales. Reflejamos mucho lo que está pasando con el comercio internacional y el comercio internacional está sometido hoy en día a una desaceleración muy fuerte, muy distinto a lo que había sido el caso durante los 50 años previos a la crisis del 2008. Y en términos de su financiación, pues es una gran dinámica de la inversión extranjera directa que es mucho más estable que otro tipo de inversiones.
y la inversión extranjera directa en Colombia es significativa con respecto al PIB si uno lo compara con los demás países de la región. Entonces, un poco el mensaje es, se ha aumentado la cuenta corriente, el déficit de la cuenta corriente, tanto su composición como su financiación son muy distintos a lo que es común en episodios de anticipo de dificultades en la cuenta corriente, y más bien es la consecuencia de una desaceleración del comercio internacional unido a una gran aceleración de la inversión interna, que vamos para 6% este año. Y esa es la razón de ser y esa es la lógica con la cual debemos discutir esas cifras, me parece a mí. En términos del siguiente tema, que es el fiscal, yo lo que quería mostrarles eran los resultados que tenemos hasta los últimos datos observados. El déficit fiscal, medido como el gobierno nacional, tenemos un déficit en este momento, el mes de julio, cada una de esas líneas es un año y hacemos la secuencia año a año. Hemos tenido 3 años muy parecidos ahí, este año se está diferenciando y en el lado derecho tenemos las cuentas primarias, es decir, neto de los pagos de intereses. Entonces, en este momento tenemos un superávit primario de 1.1% del PIB, que está creciendo y que es perfectamente consistente con la meta que tenemos de llegar a un superávit primario de 0,6 del PIB. Eso se debe, entre otras cosas, a ejercicio mucho más fuerte de recaudo tributario. Teníamos una meta ambiciosa, muchas veces muy criticada, digamos, como excesivamente optimista por muchas personas, pero en este momento estamos incluso sobrepasando la meta que nos propusimos en unos 2 billones del PIB, es decir, 0,2 del PIB o una cosa similar. Recientemente cerramos el capítulo de la normalización de activos. La normalización de activos arrojó un resultado superior inclusive al que estábamos esperando, y eso que está todo el ruido, digamos, de la estabilidad jurídica, donde muchas personas que quisiesen haber normalizado sus capitales, quizás dijeron no estoy seguro jurídicamente cuál es mi ámbito. Ese daño lo hizo la inestabilidad jurídica que tenemos, y eso probablemente nos costó, pero el punto de fondo es ese recaudo va muy bien, mientras que los ajustes en gasto pues están en la línea que nosotros hemos pensado, más o menos elevando un poquito la inversión respecto a los niveles muy bajos que tuvimos el año pasado y reduciendo los gastos de funcionamiento en un monto equivalente. Con un recaudo un poco más alto, un esfuerzo que estamos haciendo en recaudo, vamos para cumplir esas metas fiscales y vamos a cumplir esas metas y ubicarnos en esa trayectoria de mediano plazo sin lugar a dudas. Ahora quisiera terminar con 2 ideas o los 2 frentes en los cuales estamos trabajando, y son las 2 iniciativas que nos han venido entusiasmando muchísimo en el gobierno. Uno es los resultados que nos entregó la misión del mercado de capitales, que es una misión que nos hizo 64 recomendaciones en aras de mejorar el funcionamiento de nuestro mercado de capitales, lograr que muchas más iniciativas privadas sean financiadas en el mercado de capitales, que no vuelva a pasar que buenas ideas empresariales se queden sin cómo ser financiadas, y ese es el objetivo de esa misión, y esas recomendaciones están alineadas con eso. Y el segundo es lo que nosotros llamamos una reforma integral de protección a la vejez, que básicamente lo que hace es preocuparse por la cobertura en materia pensional, desde el punto de vista de mejorar la distribución de los subsidios, por un lado, y por otro lado, el régimen contributivo, hacerle unas mejoras importantes, algunas de las cuales tienen implicancia para el sector asegurador. Entonces pasamos al tema de mercado de capitales. Tenemos ahí 2 temas. ¿Cuándo los vamos a entregar? Antes de junio del 2020. Es decir, junio del 2020 es nuestra meta lejana, nuestro anhelo es que esté mucho antes de junio del 2020, en los 2 frentes principales. Los ajustes que nos recomendaron, que ustedes conocen, sobre el régimen de inversiones, cuya filosofía básica es abandonar reglas, los cupos, los límites, etcétera, y convertir a esas enormes reservas que nos mostraba el doctor Javier en instrumento mucho más capaz de ser consistente con el financiamiento del crecimiento en este país, como jugadores sustanciales del mercado de capitales. Y segundo, ampliar el universo de activos admisibles en que se puedan invertir esas reservas. Esas son las recomendaciones que nos hicieron y en esa línea estamos trabajando. Y segundo, en mejorar todos los temas de gobierno corporativo, desde luego. El segundo frente en el que estamos trabajando es la Comisión de la Reforma Integral a la Vejez, que ha venido trabajando 3 temas con implicancias, algunos de los cuales mencionó el doctor Javier. Primero,
La recomendación que se ha hecho una y otra vez, incluido la misión de mercado de capitales, otros expertos, otros analistas y gente interna al gobierno, es el tema de la fuente de la comisión para las AFPs y los costos del seguro previsional. Es decir, existe una tarifa fija sobre un flujo y las mejores prácticas, y en eso estamos mirando para tratar de tener una propuesta concreta, es de separación de los usos y un cambio de base, es decir, que se use como se usa en muchos países el concepto de los activos bajo supervisión y que se utilice, digamos, una separación clara y racional entre las fuentes de financiamiento. Segundo, en el mercado de rentas vitalicias, el doctor Javier lo mencionó mucho más claramente de lo que yo lo podría mencionar, y es el hecho de que existen riesgos no asegurables derivados de diferentes maneras de ver el entorno jurídico y de las sentencias, etcétera, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que, digamos, sea el Estado o el que, así como es el Estado el que origina en buena parte de esos riesgos, sea el Estado el que sirva como una especie de reasegurador o asegurador de última instancia de esos riesgos. Tenemos propuestas concretas, por ejemplo, para hacer sustituciones pensionales, en el caso específico de, por ejemplo, de algunas coberturas para inhabilidades y para sobrevivencias. Existen los cálculos actuariales, existen las reservas y quisiéramos hacer una conmutación de esos activos, trasladando los activos y los pasivos de tal manera que los diferenciales que pudiera haber entre unos y otros sean cubiertas no por los patrimonios del sector privado, sino por el contribuyente. La contratación del seguro previsional y rentas vitalicias, pues una vez solucionado el problema de que no tenemos cómo asegurar muchos riesgos y tenemos que llegar a una solución de eso, surge la pregunta de cómo hacer para que haya más competencia, también lo mencionó el doctor Javier en ese mercado. Y la solución a eso, pues hay muchísimos esquemas, se están estudiando, pero eso es el tercer punto en el cual queremos hacer una propuesta. ¿Cuándo llevaríamos esto al Congreso? Probablemente después de las elecciones, en el mes de noviembre, más o menos. No queremos que eso entre en la discusión. Finalmente, las conclusiones son 7 puntos que yo quisiera hacer. La economía está rebotando razonablemente. Este resultado se asocia a la inversión y al consumo privado, que pensamos que ya está creciendo bien y se sigue recuperando. El contexto externo es muy, muy difícil. Seguramente lo seguirá haciendo, pero hemos ido sorteando eso de manera favorable. La cuenta corriente sí se ha deteriorado, pero es una combinación de circunstancias. No se parece a los periodos que anticipan crisis de balanza de pagos, ni nacional ni internacionalmente, no se parece. Y por otro lado tiene contrapartida en una financiación muy sana por inversión extranjera directa, y por otro lado es explicado en su parte comercial como un incremento muy fuerte de la importación de bienes intermedios y de capital y un estancamiento muy desafortunado en el comercio internacional. La composición, la dinámica fiscal, perdón, es una dinámica fiscal que va bien. Quisiéramos que fuera mejor, digamos, nos gustaría tener más plata, pero tenemos superávit primario de 1.1 observado a mitad de año, es consistente con lo que queremos ver al final del año. Probablemente vamos a ir sobrepasando esas metas y para allá vamos. Y en el tipo de reformas que estamos trabajando los estamos enfocando y nos tienen muy entusiasmados. Hemos estado en discusiones con el sector y ojalá, como decía el doctor Javier, los sigamos teniendo esas discusiones que han sido muy constructivas de cara a esas 2 iniciativas de ley. Yo dejo ahí muchísimas gracias por la atención.